escrito está. Dígale a su hermanito, escrito está. Vea, hijos, les digo, si hoy ustedes toman esta palabra que el Espíritu Santo les trae, les digo que la vida de ustedes van a ser transformadas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien la quiere tomar hoy en esta noche, en este día? Amén. Te dile al que esté al lado, no me distraigas. Amén. Porque hoy el Padre nos quiere traer cosa tremenda. Y quiero que tengas ese corazón bien dispuesto, porque hoy el Espíritu Santo nos va a hablar. Amén. Entonces vamos a darle ese aplauso grande de bienvenida al Espíritu Santo. Amén. Hijos, Dios nos dejó escrita su palabra. Escucha, sus promesas y sus bendiciones. La palabra contiene todo el poder del universo. Escucha, cuando tú y yo somos conscientes de eso, vamos a mirar esa dinamita tan grande que podemos llegar a tener y que la tenemos a nuestro lado. Amén. Entonces, cuando el Padre nos dejó su palabra, ojo, ¿sí? Y andamos en obediencia, ahí está la clave, y andamos en obediencia, ahí es donde nos vamos a volver imparables por medio del Espíritu Santo. Amén. Su palabra nos dice en Hechos 1:8, que dice: y recibiréis ¿qué? Poder cuando venga a vosotros el Espíritu de Dios. Y el Padre nos dejó su palabra escrita porque ahí hay poder. Eso no es un mero libro. Es mero libro cuando no hay obediencia, pero cuando tú andas en obediencia, eso es dinamita en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Rey de nuevo. Amén. Miremos algo. Su palabra es tan fiel, su palabra es tan verdadera, que nos ha dejado un tesoro gigante en esta tierra, y en la Biblia. Escucha, cuando tú y yo empezamos a escudriñar la Biblia, se va a empezar a manifestar la presencia de Dios en cada una de nuestras áreas. Pero ¿qué necesitamos hacer? Vivir la palabra de Dios. Porque hoy estamos viviendo gran cantidad de personas que dicen ser cristianas y no meditan ni siquiera la Biblia. No escudriñan la palabra de Dios. Son analfabetas espiritualmente. No, tú y yo tenemos que ser, firmes en la palabra de Dios. Amén, amén. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo nos quiere enseñar por medio de su palabra. Amén. Entonces, la palabra de Dios tiene tanto poder. Escucha, tanta revelación, tiene tanta gloria, que Satanás no se puede resistir a la palabra de Dios. Empecemos por ese lado. Escucha, es tan poderosa su palabra, porque la palabra de Dios contiene algo que no contiene nada, ninguna otra cosa. Contiene la presencia, la victoria de Jesucristo sobre las tinieblas, cuando lo derrotó allá en la cruz del Calvario. Amén. Entonces mire que ahí es la esencia de la palabra. La palabra nos da la victoria que tuvo Cristo allá en la cruz del Calvario, donde humilló, donde exhibió públicamente al príncipe de las tinieblas. Y por eso mandó a nuestro Dios mandó a nuestro amado Jesús para darte vida, pero vida en abundancia. Si tú lo crees, dale ese aplauso grande al Rey. Amén. Listo, amén. El propio Jesucristo retó, escucha, el propio Jesucristo retó directamente a Satanás. Pero ¿cómo lo retó? Por medio de la palabra. Y como vuelvo y digo, hoy lo que menos sabe el cristiano es palabra. Qué tristeza decir esto, pero es verdad. Hoy el cristiano no sabe palabra. No, nosotros necesitamos en un momento de dificultad declarar palabra, en un momento de debilidad declarar palabra, en un momento de gozo dar palabra, en un momento de dificultad dar palabra, en un momento de angustia palabra. Pero hoy ¿qué hace la gente? Se llena de nervios, de susto, de angustia. No, llamemos mejor a aquel. No, ¿tienes un dolor? Declara palabra. La palabra nos dice que Él es el dueño de la sanidad, que Él es el dueño de la cura.
tienes problemas económicos, clámale al dueño del oro y la plata. ¿Ah? Dice, el temor a Jehová, el principio ¿de qué? Entonces, si necesitamos ser sabios, necesitamos clamar a nuestro Padre. Y por eso Él nos trajo en este día para que le aprendamos de su palabra. Amén, amén. Entonces, Jesús derrotó por medio de lo que estaba escrito al tentador, el que gobernaba el imperio de la muerte en esta tierra. Y vamos a la palabra, vamos a Mateo 4. Miren lo que nos dice Mateo 4, que es uno de los momentos de la historia de mayor guerra espiritual que haya pasado en esta tierra. Amén. No era la guerra de David con los filisteos, no. Una guerra era lo que estaba viviendo nuestro amado hermano Jesús. Amén. Mira lo que dice Mateo 4:4. Está hablando el propio Jesús y dice: Él respondió y dijo, dice Jesucristo, ¿escrito qué? Vuélvalo y dígalo. ¿Escrito qué? ¿Será que tú en un momento de dificultad le dices a ese problema, a ese diablo o a esa cosa inmunda que te quiere destruir: escrito está? Es que mira, la misma palabra nos está enseñando cómo debemos de atacar las tinieblas. Dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios salió de la boca de Dios. Entonces mira lo que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. O sea, que nosotros vivimos es por la palabra. Por eso necesitamos escudriñar la palabra día y noche. Necesitamos empezar a vivir lo que dice la palabra, no solamente de memoria. Ojo, porque seríamos unos loros mojados hablando. No, necesitamos aprendernos la palabra, declarar la palabra y, ojo, vivirla y dar frutos de arrepentimiento. Amén. Entonces mira cómo atacó Jesús a las tinieblas, al mismo príncipe de las tinieblas. Vamos y saltemos al versículo 7 y nos dice por medio de su palabra también. Jesús le dijo: escrito está. Y hoy el cristiano tiene un problema y sale huyendo, le da miedo. Escucha, todo lo que nos falta hoy. Estás por la Oriental y ves que te van a robar, sales corriendo. No, tú tienes el poder de la palabra, tienes al dueño del universo al lado tuyo. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús le dijo al propio Satanás de frente, escucha, de frente le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo está atacando Jesús? ¿Por medio de qué? Llamen a la policía, llamen al guardaespaldas, llame a mi hermano que es malo. Mire lo que tenemos tan poderoso. Tenemos una dinamita y la tenemos mojada, para que un arma bien poderosa y mojada que no nos sirve. Y así anda mucho hoy, muchos cristianos con el arma mojada. No, necesitamos ya avivarnos en el Espíritu Santo. Amén. Mira lo que nos dice en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo otra vez, tercera vez: qué guerra tan brava. Imagínense. Dice: vete, Satanás. Escucha, vete, Satanás. Le habla con autoridad. ¿Por qué? Porque él está viviendo la palabra, porque él es mismo la palabra. Le dice: vete, Satanás, porque escrito está. Otra vez le dice por tercera vez: escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pregunto, ¿hay poder en la palabra de Dios? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Declarar palabra. En vez de estar viendo allá
tonterías allá en el celular. Aprende palabra, declara palabra, y el diablo va a tener que huir en 7 direcciones diferentes. Si alguien lo cree, déle ese aplauso al Rey. Amén. Miremos algo, hijos. Su palabra no se equivoca. Su palabra es verdad. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros, por miedos, por temor, por desconocimiento, por pereza. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Hoy miremos algo, hijos. Hay tanto poder dentro de su palabra que el entorno en donde tú y yo vivimos se vuelve o se transforma para cosas de bien. Estás hablando bobadas, estás abriendo puertas al enemigo. Estás pensando cosas que no debes de pensar, estás abriendo puertas al enemigo. Estás en lugares donde no debes de estar, o estás haciendo cosas que no le agradan a Cristo. Estamos abriendo puertas al Rey. Pero cuando tú y yo cogemos la palabra de Dios, la declaramos que estamos rodeados de ángeles guerreros alrededor nuestro, que estamos bajo las alas del Omnipotente, que no hay plaga mortífera que nos pueda tocar, ninguna cosa inmunda te podrá destruir. ¿Pero por qué? Porque la palabra es poderosa. Amén. ¿Alguien lo cree? Entonces, ahí donde nosotros alteramos los lugares donde estemos, cuando dejamos que el Espíritu Santo se empodere por medio de la palabra de Dios. Amén. Pero necesitamos coger esa palabra. Uno se pone a hablar con hermanitos y dice: tiene más palabra esta silla que ese hombre o esa mujer. No, tú y yo tenemos que dar testimonio de que Cristo es nuestro Rey, que Cristo es nuestro Salvador, y que el Espíritu Santo es el que nos revela la grandeza del reino de los cielos. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Hijos, cuando tú y yo cogemos la palabra de Dios y la palabra se aviva en nosotros, ninguna piedra de tropiezo te hará caer. Escucha, ninguna piedra. Es que miren, hijos, hasta el príncipe de las tinieblas vino y se le presentó a Jesús y no pudo con él. Someteos a Dios, resistir al diablo, ¿y qué? Y él huirá de vosotros. Pero ¿qué hay que hacer? Someternos al Padre. ¿Y qué es someternos? Vivir su palabra, respirar su palabra, porque Él te va a dar conocimiento y te va a dar revelación de la palabra. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pasar intimidad con Él. Hoy es lo que menos pasa a la gente, intimidad con Cristo. La gente hoy no entra al tabernáculo y allá está 2 o 3 minuticos y ya cree que cumplió. No. Y esto no es que el que tenga mayor tiempo, no. Hay que tener intimidad para revelarle, para que Él nos revele cuál es su voluntad. Amén. Y te voy a leer un versículo que ha sido muy mal interpretado y lo vamos a desglosar dentro de poquito en otro espacio. Pero la clave para que tú veas la gloria de Dios nos la va a revelar enseguida con un versículo. ¿Alguien quiere conocer ese versículo? Yo sé que muchos lo conocen, pero ha sido mal interpretado porque el diablo, ¿qué hace? Confunde. El diablo hace que la palabra de Dios no se multiplique. Pero él hace eso. Pero ¿quiénes somos los culpables? Nosotros. Amén. Vamos a Marcos 11. Quiero que pongan mucha atención, porque el comienzo, ahí está la clave de todo. Marcos 11, 22 en adelante. Está hablando el Hijo de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, miren acá la clave: tened fe en Dios. Hoy el cristiano tiene fe en sus emociones, en sus sueños. Hoy el cristianito tiene fe en lo que anhela. No, cuando uno le dice a la gente, ¿y qué? ¿Cómo va eso? No, creyéndole a Dios.
creyéndole a Dios. Pero dime, Dios te dijo que iba a pasar eso. No, pero yo le creo. Error número 1. Hoy la gente se aferra a lo que anhela en su corazón. Por eso hoy la gente que dice ser cristiana no recibe lo que tanto anhela. ¿Por qué? Porque es su propia fe. No, yo tengo que recibir la fe ¿de quién? ¿De quién? Cuando Elías recibió la instrucción, vas a ir allá y voy a hacer descender fuego, no fue la fe de él de que él quiso que descendiera fuego, fue porque Dios se lo había revelado en intimidad. Y hoy la gente empieza un negocio. No, yo tengo fe que Dios me va a ayudar y que me va a hacer crecer el negocio. Vení, no bajes de esa nube. Dios te dijo que pusieras ese negocio. No, yo tengo fe porque Él quiere todo para mi bien. Eso no funciona así. Ojo con lo que estoy diciendo, que ahí está la clave. Yo puedo leer mucho la palabra, me puedo adueñar de la palabra, pero si yo no tengo fe en Dios, ¿a cuántos de ustedes Dios le ha dado una promesa y no le han creído a la promesa de Dios porque han dudado? Mire eso tan tremendo. Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las áreas y que prospere nuestra alma. Pero hay algo, ¿le creo al Padre? ¿Le tengo fe a Dios? Es como cuando fue en el COVID. Muchos pastores conocidos cerraban iglesias. Un pastor nos decía: venga, yo les guardo todo y se los arriendo mientras pasa esto. Y yo le dije: qué pena, pastor. El padre me dijo: si en tu casa no ha faltado comida o no te bendeció, mucho menos va a ser en mi casa. Y jamás cerramos. Y mire todavía dónde estamos acá, creyéndole al Padre. Pero es ¿por qué? Porque tenemos fe en lo que Él dijo. Y eso es lo que le falta hoy a los cristianos. Tener fe es en Dios, no en tus propios sueños. Amén, amén. Entonces mire lo que sigue ahí, el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, mire que el diablo hace que la gente malinterprete: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No, yo sé, al vecino le fue bien en las empanadas, yo tengo fe porque yo soy un hijo de Dios, esas empanadas me van a funcionar y a vender. Puso el negocio, a los 2 meses tuvo que cerrarlo porque no fue próspero en el negocio. ¿Fue la voluntad de Dios o fue nuestro sueño? ¿A alguien le ha pasado eso? Porque todo lo que emprendes empieza súper bien y de un momento a otro ¡pah!, se murió, sabiendo que la palabra de Dios dice que iremos ¿de qué? De gloria en gloria y de victoria en victoria. La gloria postrera, ¿qué dice? Pero cuando realmente tenemos fe en Dios. Por eso todo lo que tú emprendes se te estanca. Por eso todo lo que tú emprendes se muere. Por eso todo lo que tú emprendes no pelecha. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra propia voluntad y eso no funciona. Entonces mucha gente dice eso: no, es que yo creo. No, esto no es así, esto no funciona así. Y dice el versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, ojo, yo le pido, pero yo espero la respuesta de Él, que me dice: yo puedo querer mucho algo, pero Él me puede decir no. Ojo, y acá se malinterpreta eso. No, yo voy a poner un restaurante, Señor, tu palabra dice que todo lo que pida creyendo, orando, lo voy a recibir y vendrá. Pones el negocio y se te quiebra a los 6 meses. ¿Culpa de Dios? Culpa de nosotros por desobedientes. Entonces mire lo que dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ojo, es la clave: creed que lo recibiréis. ¿Pero cuándo? Teniendo fe ¿en quién? En Dios. Moisés tenía fe en Dios.
Moisés no tenía fe en el pueblo, ni en el faraón, ni en su báculo. Él tenía fe en Dios. ¿Qué le dijo? Levanta el báculo. Él sin preguntar nada. Yo sé que voy a levantar este báculo y algo sobrenatural va a pasar. ¿Qué hizo? Le creó a Dios. Y lo más inesperado pasó. Eso es creerle a Dios. Amén. Amén. Entonces, ese sueño que tú tienes, esa empresa que tú quieres que crezca, esa relación que tú quieres que mejore, o ese dinero que quieres que tanto venga a tu vida, pregúntale: bueno, mi rey, ¿es tu voluntad que yo monte este negocio? Dímelo, sí o no. Que es que me gusta mucho y escucho un no, es no. Porque si no, te vas a quemar como te has quemado desde que estás haciendo las cosas en tu propia sabiduría. Amén. Y cuando Él nos ha dejado escrita o escrito su palabra, esa palabra se cumple porque se cumple. Ojo, cuando andamos en obediencia. Ahí está la clave. Y te lo demuestro con este versículo. Romanos 14, del versículo 11 al 12. Nos dice el apóstol Pablo: ¿por qué qué? ¿Por qué qué? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor. ¿Alguien cree que Cristo está vivo? Amén. Vivo yo. No, pastor, no es el apóstol, no, es Jesucristo. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Escucha, ay Padre, y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua, hasta el propio Satanás va a confesarlo, y todos los ángeles caídos, y todos los desobedientes. Y dice el versículo 12: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ay, ay, ay. Vas a seguir tomando decisiones en tu propia vida, porque hay tanto estancamiento en tu vida, porque hay tanta frialdad, tanta carnalidad, porque hay tanta piedra de tropiezo en las vidas de los cristianos, porque no están haciendo o no están obedeciendo la palabra de Dios. Es lo que yo quiero, lo que yo quiero y lo que yo quiero. Ay, eso no funciona así. Amén. Vamos a cambiar la forma de orar. Sí, pero es ya, porque el Padre te está dando esta revelación. Y porque si tú y yo no hacemos caso, mire lo que pasa. Vuélvele y pon la hija, por favor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de todo lo que hagamos. Él te está dando la palabra, pero somos nosotros los que tomamos la decisión. Todos nos tenemos que doblegar ante la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, gústele o no le guste. Pero hoy es el momento para que reconozcamos esa grandeza. Por eso debemos de obedecer la palabra de Dios, y daremos, y todo lo que hagamos, todo lo que no hagamos, todo lo que dejemos de hacer, todo eso le vamos a tener que dar cuentas a nuestro amado Jesucristo. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Hijos, por eso obedece la palabra de Dios, para que no seamos desechados delante de la presencia de Dios. Escucha, obedece la palabra de Dios. Tú ya hoy sabes qué le agrada a Dios, qué es lo que aborrece Dios. ¿Sí? Tú ya sabes qué es bueno y qué es malo delante de los ojos de Dios. Es hora de que tomemos decisiones. La palabra nos enseña, y lo hemos visto durante toda la historia de la humanidad, que cuando hay obediencia, escucha, cuando hay obediencia, Él pelea por nosotros. Escucha, Él pelea por nosotros. Esa guerra no es tuya, suéltala.
Él es el varón de guerra. Él nunca ha perdido una batalla. Escucha, nunca. ¿Sí? Y hoy muchos de ustedes están tomando esa guerra a favor de ustedes. No, ¿qué dice en Éxodo 14:14? Quédate quieto, que yo peleo por ti. Porque la batalla, la guerra es de Él, no es de nosotros. Amén. Y hoy muchos se están desgastando. Es que mi hijo, es que mi hija, es que mi esposo, es que mi empleo, es que el perrito, es que el burrito. No, la batalla es de Él. Amén. Y mire lo que nos dice su palabra en Romanos 12:19. Nos dice, ¿qué dice? Vamos a mirarla. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, no os venguéis. Yo voy a ir a hablar y me voy a pelear con esta persona. Mire lo que nos dice la palabra. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Cuando tú y yo andamos en obediencia, Él va a tener cuidado especial de nosotros. La ira de Dios va a recaer sobre los otros. Por eso dice su palabra: no toquéis a mis ungidos, ni le hagas mal a mis profetas. Vea, es que Él lo dice. Dejar lugar a la ira de Dios. Tú no tienes que llamar a los malos del barrio para que te defiendan. Tú no tienes que llamar a tu mami o a tu papi para que te defienda. Tú no tienes que llamar a tu hermanito para que te defienda. Tú tienes el hermano, al primogénito de la resurrección, el que murió por ti, el que resucitó por ti y el que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Yo lo creo, amén. Dale esa gloria a Cristo. Mire. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Está hablando a los hijos, no a los del mundo. Sino deja lugar a la ira de Dios. Porque, ¿por qué? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y así voy a ir a pelear con la vecina porque me hace un chisme. Antes la palabra de Dios nos dice: cuando hablen y murmuren de ti, gózate en Jehová. A mí me fascinan cuando se levantan con chismes conmigo. Me fascina. Yo, gloria a Dios. No saben con quién se metieron, pero no lo tengo que decir. Como los del mundo en los noticieros: usted no sabe quién soy yo. No, tú no sabes con quién te estás metiendo. Con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el que todo lo puede, el que nunca ha perdido una batalla, el que te ama con amor eterno, el que te dice: tú eres mi tesoro predilecto. Alguien no lo cree. Él es el que dice: tú eres mi hijo amado y mi hija amada. Amén. Escucha, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hijos, no te desgastes en tu sabiduría. No te desgastes más. Porque cuando tú y yo nos desgastamos físicamente peleando nosotros por nuestros propios recursos, es porque no conocemos la grandeza de nuestro Rey. Pero Él nos da el poder y la autoridad por medio de su palabra para deshacer a las tinieblas. Eso sí, y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Escucha, nos da el poder y la autoridad. Por eso necesitamos conocer palabra. Por eso necesitamos decirle a toda situación: escrito está. Amén, digan todos: escrito está. Amén. Él es el Todopoderoso. Él es el varón de guerra. Él es soberano. Él es excelso sobre todo lo que existe. Y Él es tu papá. Él es tu papá. Yo no sé a quién le estoy hablando. Él es tu papá. Pero créelo. Dice, ¿qué decíamos ahora? ¿Creerle a quién? ¿Tener fe en quién? Ten fe en Dios. Mire que nos está dando una promesa, que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos protege. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios. Tener fe en Dios. No fe en nosotros,
ni en nuestros propios sueños, porque Él tiene cuidado especial de ti. Él tiene cuidado especial de ti. Amén. Y mira este versículo tan tremendo en Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, escucha esto, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Miren, porque hoy tantos cristianos se equivocan tanto. Porque mire la palabra lo que nos está diciendo. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿dónde están antes? Escritas en la palabra. Para nuestra enseñanza se escribieron. Los errores que tuvo Sansón quedó escrito para que tú y yo no lo hagamos. El error que tuvo Adán y Eva lo quedó escrito para que tú y yo, si entramos en desobediencia, no cometamos el mismo error que ellos cometieron. Y hoy es lo que menos hace el cristiano: meditar la palabra de Dios. Qué tristeza. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin, ojo, mira el objetivo, a fin de que por la paciencia, o sea, esperar, y la consolación de las escrituras, porque la escritura me levanta, la escritura me fortalece, la escritura me da aliento, porque miren lo que dice, de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que, o sea que el escudriñar la palabra de Dios me va a dar ¿qué? Y tener esperanza es tener fe en Dios. Y si yo tengo fe en Dios, le voy a creer a sus promesas. Por eso yo le pido: Padre, dame fe para conocerte, dame entendimiento para que tú te reveles en mí. Porque mira lo que está diciendo. Por eso la palabra es clara. La palabra en ningún momento habla bien de los hijos de Dios al 100%. Habla del pecado de David, de los 2 pecados que tuvo. Habla de las equivocaciones que tuvieron los hombres y las mujeres de Dios. Habla de la negación de Pedro. Habla de la negación de Judas cuando vendió al maestro. Habla de Tomás, de la incredulidad de Tomás. Pero ¿por qué queda todo escrito? Para que tú y yo cojamos esa enseñanza, tengamos paciencia y tengamos fe en Dios. Y si tú y yo, hijos, ponemos la palabra como nuestro manual de vida, no nos vamos a equivocar, porque Él es el que va delante de nosotros. Porque tenemos fe es en Dios, no fe en nuestra sabiduría. Amén. Hijos, es hora de que meditemos la palabra de Dios. Hoy hay un alejamiento total de muchas personas sobre la palabra. Yo les he dicho mucho y les he recalcado: antes de leer la palabra, encomiéndate al Espíritu Santo para que Él te traiga la revelación, que solamente con un versículo se te abra infinitas oportunidades de lo que tanto estás anhelando. Y ahí Él es donde Él te va a hablar, donde Él se va a manifestar, donde Él va a hacer que nuestra alma y todas nuestras cosas sobreabunden. Hijos, es hora de creerle a la palabra de Dios. Empieza a meditar, empieza a escudriñar la palabra, empieza a leer la Biblia. Dile: Padre, revélame la palabra de Dios, porque cuando tú me revelas la palabra de Dios, como dice, escrito está, ahí es donde va a venir todo el poder del universo a nuestras vidas. ¿Y qué es el poder del universo? Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Consolador. Amén. Ya no sigas más en tu propia sabiduría. Y es hora de que tú te cuestiones: ¿lo que estoy haciendo es de agrado de Dios? ¿Estoy en los lugares
que aborrece Dios. Estoy haciendo acciones que no le agradan a Él. Tú y yo tenemos la gran oportunidad en este momento de poder vivir la gloria de Dios. Nos dice su palabra que está tan cerca su palabra que la tenemos cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. Tan cerca Él nos la dejó, pero tan lejana está para muchos en esta tierra. Jesucristo está que viene. Escucha, está que viene. Y hoy te está diciendo: mi palabra tiene poder, mi palabra destruye toda obra de las tinieblas. Pero ten fe en mí, dice nuestro amado Rey. Es hora de que tengamos fe en nuestro Padre. Es hora de que confiemos en Él. Y cuando yo les digo confiar en Él, es morir a nosotros mismos. Y esta carne se deleita en el pecado. Esta carne quiere sexo, esta carne quiere droga, esta carne quiere allá las cosas del mundo, que son cosas temporales. Hoy yo te invito en el nombre de Jesús: empieza a tener fe en Dios y empieza a agradarlo, porque el tiempo se acaba y ya no hay vuelta para atrás. Amén. Quiero que te pongas de pie. Porque hoy el Espíritu Santo se está revelando en cada uno de nosotros. Pero tú y yo tenemos que tomar esas decisiones. El mundo pasa, sus deleites pasan, pero la palabra de Dios es eterna. Por eso necesitamos escudriñarla, vivirla y dar testimonio de la grandeza de nuestro amado Jesús. Yo quiero que levantes tus manos al cielo. Y ahí en esa intimidad le vas a decir: Espíritu Santo, perdóname. Dile, mueve tu boca: Espíritu Santo, perdóname porque he sido desobediente, porque he tenido fe en mis sueños, en mis deseos, pero no he tenido fe en la fuente principal, que es nuestro Padre, nuestro Dios soberano. Hoy te pido perdón porque he desobedecido tu palabra, porque he hecho mi propia voluntad, porque hay caminos que parecen bien, pero son caminos de muerte, porque Satanás se viste como ángel de luz y es experto en engañar. Te pido, Padre, que me perdones y que te reveles por medio de lo que está escrito en tu palabra. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús.